sobre lo que es la terapia sustitutiva renal. Para empezar, tenemos que saber la función renal normal de los riñones sanos. Y bueno, tenemos que limpian la sangre, eliminan el exceso de agua a través de la orina, eliminan la acumulación de toxinas, producen hormonas y también equilibran las sales minerales en la sangre, como por ejemplo el fosfato, el calcio, el sodio, el potasio. Bueno, hablando así, un concepto de lo que es la diálisis básicamente va a ser un proceso en el cual se van a agregar o se van a eliminar solutos de un bajo peso molecular de soluciones a través de una difusión. Es decir, va a ser como una filtración molecular en la cual las moléculas se van a dividir o a separar de acuerdo a su tamaño por la membrana semipermeable, que también van a haber unos poros de dimensión de inferior a macromoléculas. Entonces, dichos poros van a permitir el paso de moléculas pequeñas para que se puedan difundir en la membrana, pero también van a crear como un bloqueo en el tránsito de las moléculas mayores. Entonces, las macromoléculas van a tener que seguir en el interior del saco de la diálisis. La diálisis básicamente va a ser un proceso en el cual se van a extraer productos de desecho y también los productos de desecho y también, como por así decirlo, el exceso de agua. Se va a realizar cuando los riñones no estén funcionando correctamente, y si hay una disfunción renal o menor de 15, el paciente va a tener insuficiencia renal. Entonces, en la insuficiencia renal tenemos 5 etapas. Tenemos la etapa número 1, que va a haber una disminución, pero va a haber proteína en orina. Entonces va a tener un GFR de 95 a más, que básicamente no va a estar alterado, va a ser normal. Tenemos la etapa 2, que va a haber una disminución leve del GFR, que va a ser de 60 a 89. Tenemos la etapa 3A, que va a ser una disminución moderada, que va a ser de 40 a 59. En la etapa 3B va a ser de 30 a 44. En la etapa 4 va a ser una disminución grave, que se va a dar de 15 a 29. Y la etapa 5, que se va a dar la insuficiencia renal. Entonces, hablando del tratamiento de la insuficiencia renal, es la hemodiálisis. Entonces, en la hemodiálisis va a haber un filtro especial que se le conoce como el dializador. Entonces, el dializador lo que va a hacer, va a filtrar la sangre. Para que la sangre se pueda filtrar, se tiene que crear un acceso en el brazo del paciente, que se va a hacer ese acceso a través de una mini cirugía. Entonces, este acceso se puede crear de 3 formas. Entonces, tenemos la fístula arteriovenosa, que básicamente va a ser una anastomosis de la arteria con la vena. Entonces, una vez que ya se cree la fístula, tenemos el injerto que cuando no se puede hacer la fístula o la anastomosis directa, entonces se tiene que poner el injerto, que básicamente va a unir, va a ser como un conducto. Va a haber un conducto que va a unir la arteria con la vena. Entonces, ya una vez que cicatrice y hasta el conducto puesto, se van a poner 2 agujas, una en una arteria y otra en la vena. Entonces, las agujas se van a colocar a unos tubos en el cual va a extraer la sangre con desecho, y el otro la va a filtrar, por así decirlo, y la va a regresar sin desecho, o más bien sin menos desecho. Luego tenemos el otro acceso, que va a ser a través de un catéter, digamos, pues aquí está el corazón, esta es la vena clavicular. Entonces se pone el catéter en la vena clavicular para tener un acceso directo al corazón. Digamos que esto se va a hacer cuando se vaya a crear una hemodiálisis inmediata. Bueno,
hablando en sí de cómo va a funcionar la hemodiálisis, a como le había hablado antes, pues va a haber un dializador. Estas van a ser las membranas semipermeables de las cuales hablé antes. Entonces, aquí tenemos ya al paciente con la máquina. Entonces, aquí tenemos la bomba de sangre que va a extraer, bueno, aquí está la fístula, claramente. Primero vamos a tener un monitor de la presión arterial, porque obviamente esta máquina está realizando la función de los riñones. Esta máquina va a realizar la función de los riñones, digamos que en menos horas de lo que se trataría, de lo que lo harían los riñones. Entonces tiene que haber un monitor de la presión, porque puede haber una hipotensión. Entonces viene, pasa la bomba. Aquí tenemos el segundo, por así decirlo, una bomba de heparina, porque si la sangre pasa así nomás sin administrarle heparina, entonces la sangre se va a coagular. Entonces, si se coagula, se va a coagular, va a tapar pues, va a tapar la máquina y puede traer complicaciones obviamente para el paciente. Entonces se le tiene que poner heparina para que no haya para que la sangre no se coagule. Entonces aquí tenemos el dializador. El dializador se va a extraer el líquido que está lleno de desecho, del exceso de agua, y esa se va a desechar. Entonces aquí tenemos, por así decirlo, un tanque con líquido que no tiene desechos. Entonces va a haber el intercambio, pasa la sangre por las membranas semipermeables, y aquí va a estar el intercambio. También va a haber un purgador de aire, porque no puede entrar aire al paciente. También va a haber otra bomba de presión para ver con qué presión está entrando la sangre del paciente. Entonces básicamente entra la sangre limpia en el paciente.